Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y aquí nosotros comenzamos, como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre la teología que nos presenta el libro de Josué, ¿verdad? La teología, sobre todo, nosotros vamos entrando, porque no nos olvidemos que cada libro bíblico tiene una preocupación de presentarnos la teología que dice ella va peñan de yara oye cualca upeaco dice la teología, theos logos, el tratado, la especulación, ¿verdad? El pensamiento sobre una revelación, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios se manifiesta, upeaco la darse a conocer. Allí va ella peñan de yara oye cualca ñande en mana opere con ñande ya pesacana ña mañana gendumba epa peñan de yara ñande en boesejamba epa peñan de yara ñande. Hoy estamos haciendo con este discurso de despedida de Josué. Y aquí encontramos muchos elementos, ciertamente que no son fáciles muchas veces de digerir todo lo que nos dice, porque pero en el fondo vamos comprendiendo. No tenemos que tomarlo de una forma literal, ya es ahí señal de lleva. Este suele ser un problema peligroso, ¿verdad? Sobre todo en una línea de las sectas, de los protestantes, etc. Pero eso es porque nos falta un estudio profundo, verdadero, del contexto histórico y del aspecto teológico. O sea que primero hay que hacer mucha teología para poder entender un lenguaje, porque el que lee simplemente en una forma así directa, literal, entonces lo único que hace es destruir el pensamiento de la comunidad que está escribiendo, que está queriendo transmitir justamente esa revelación, cómo se entiende y cómo se escucha desde Dios. Vamos a mirar desde los versículos 14, 16 del capítulo 23 del discurso final. Son dos discursos que tenemos en el libro de Josué. El capítulo 23. Aquí en los versículos 14, 15 y 16 tenemos pasado y futuro que se están expresando. Con lo anterior podría haber terminado el discurso. Nosotros habíamos dicho anteriormente que era ya también en los versículos en que tenemos que cuidarnos contra todo lo que es acechanza. Aquí el 14 de nuevo. Y ya estoy a punto de irme. ¿Verdad? Aquí ya pudo haber terminado el discurso en el versículo 13. Atención, ¿verdad?, contra todo lo que les puede seducir y llevar por un mal camino. Pero ahora
el versículo 14 nos vuelve a recomenzar un poco y Josué, el que está hablando y se presenta a sí mismo. El autor se siente obligado a insistir en el tema. Quiere insistir y subrayar una y otra vez. El versículo 14 que se fija en la situación personal de Josué. Yo emprendo hoy el viaje de todos. Una situación personal. Igual también eso encontramos, por ejemplo, en la boca de David. Primera Reyes 2. Vamos a mirar un poco también cuando el rey David, Primera Reyes, lo encontramos de la misma manera. Él también se despide de esa manera, de esa forma. Entonces dice, estando ya próximo, a su muerte, medio lento ahí, de Josué, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo me voy por el camino de todo el mundo. Yo me voy por el camino de todo el mundo. Como también Josué se está despidiendo prácticamente de la misma manera, ¿verdad? Yo estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos, ¿viste? Es casi la misma expresión. Por lo tanto, esta es una escuela deuteronomista, ¿verdad? La que está insistiendo en este aspecto. Es una situación bien personal del actor principal, que sería Josué, justamente, está emprendiendo el viaje. Y esto constituye un paralelo con el comienzo del discurso. Yo ya soy viejo de edad avanzada, de capítulo 23. Cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, librándolo de todos sus enemigos, le tenía a su alrededor, dice Josué, que era un anciano de edad muy avanzada. Vuelve a hacer entonces una unión con el capítulo 23 al inicio. Esta segunda parte desarrolla la misma lógica que habíamos visto ya en los versículos anteriores. Un pasado glorioso y puede dar paso a un futuro trágico. Atención, el pasado glorioso nos puede llevar a un futuro trágico. Por ejemplo, doctor Rodríguez Francia, Antonio López, Mariscal López, no sé, entero de teo mí, así mirando. Miramos y decimos, bueno, ¿cómo es que llegaron a ser, verdad? ¿Cómo es que levantaron? Pero después miramos y decimos, y atención, que todo eso que fue glorioso, que fue lindo, etcétera, puede ir a pique, puede derrumbarse verdaderamente. Un futuro trágico. Igual que se cumplieron todas las promesas, se cumplirán también las amenazas, nos había dicho, ¿verdad? Hasta desaparecer la tierra buena. Lo anterior se basa en la idea de la alianza. Así lo explica el versículo 16, que parece un añadido para subrayar que el peligro de los pueblos radica en sus dioses. El peligro de los pueblos radica en sus dioses. Aquí está el peligro, tenemos que estar con mucha atención. Por eso hay una palabrita, quebrantar el pacto del Señor, es lo primero que dice. También nosotros encontramos en otros pasajes leitmotiv, vea la leitmotiv dice repeticiones continuas, repeticiones como muletillas. Y entonces esta es una de ellas, quebrantar el pacto del Señor, quebrantar el pacto del Señor. La contravención del pacto se puede expresar con las fórmulas olvidar el pacto del Señor, olvidar el pacto del Señor. Ese pacto se puede quebrantar de muy diversas formas, contraviniendo cualquiera de sus cláusulas. Así, en concreto, se piensa en el grave pecado de idolatría, sobre servir a otros dioses y prosternarse ante ellos. El hecho de servir a otros dioses y prosternarse ante ellos. Y esto, queridos amigos, es entonces lo que nosotros vemos continuamente, ¿verdad? Y lo sentimos continuamente. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Una comitiva de 85 vehículos ha escoltado al presidente Joe Biden y a la primera dama Jill Biden al Vaticano para un encuentro privado con el Papa. Es la primera vez que Joe Biden se reúne con el Papa como presidente de Estados Unidos. Ha estado acompañado por un grupo de asesores y funcionarios de la Casa Blanca a quienes ha presentado al Papa uno por uno. My National Security Advisor, Jake Sullivan. Joe Biden es el segundo presidente estadounidense católico de la historia y ha acertado con un regalo bastante católico para el Papa. Se trata de esta casulla tejida a mano de la colección de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Washington, la primera a la que Joe Biden fue a misa como presidente. La vestidura fue realizada en 1930 y utilizada por jesuitas en Estados Unidos. I hope you find this gift from the United States appropriate. El Papa, por su parte, le ha regalado al presidente una cerámica que representa a un peregrino en Roma con la Basílica de San Pedro detrás. También le ha regalado una colección de sus principales documentos papales. Pero el presidente Joe Biden no podía marcharse sin hacer un último regalo a Francisco. I'm not sure this is appropriate, but there's a tradition in America. Non so se questo è opportuno o no, c'è una tradizione negli Stati Uniti That the president has what is called a command coin. Il Presidente ha un comando, una di comando, That he gives to warriors and leaders, che dà ai combattenti, ai leader. and you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. La moneda tiene un significado especial para el presidente porque en una de sus caras aparece el estado de Delaware y, como ha explicado al Papa, su hijo Beau había servido en la brigada de la Guardia Nacional del Ejército de Delaware antes de morir de cáncer cuando tenía 49 años. Dello Now, Stato the di tradition Delaware. is, E la tradizione and I'm only kidding about this, è scherzo. if next time I see you, La you don't prossima have it, volta, se lei non la you vede have to non buy ce the l'ha, drinks. Aunque la reunión estuvo teñida de varios momentos de bromas desenfadadas, los líderes discutieron asuntos serios como el cambio climático, la migración y la protección de los derechos humanos, según un comunicado del Vaticano. Tras su encuentro con el Papa, Joe Biden se reúne con otros altos cargos del Vaticano, entre ellos el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Relaciones Exteriores, el abad Paul Richard Gallagher. En un comunicado, la Casa Blanca ha informado de que han hablado sobre los esfuerzos para reunir el apoyo mundial para la vacunación de todos contra el COVID-19 y que el presidente ha agradecido al Vaticano que hable de los detenidos injustamente, especialmente en Venezuela y Cuba. Según Joe Biden, no han hablado del aborto y el Papa le ha dicho que se alegra de que sea un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se ha reunido con el Papa en el Vaticano. Así ha sido su entrada. Es la segunda reunión de Moon Jae-in y el Papa. Han intercambiado opiniones sobre las crisis humanitarias, la climática y la reconciliación con Corea del Norte. Durante la reunión se ha palpado el afecto y la complicidad entre los dos líderes. El presidente surcoreano le ha hecho al Papa un regalo muy especial: una cruz con alambrada de espino proveniente de la zona desmilitarizada de la península coreana. 철조망을 수거해서 이렇게 십자가를. Es una de las 136 cruces hechas con alambre de espino usado durante los pasados 68 años para demarcar la frontera entre las dos Coreas. Se trata de un recuerdo del drama de la guerra en esta península que el presidente ha acompañado con una nota de una oración. Es una invitación informal al pontífice para que viaje a Corea del Norte. El Papa le ha entregado el mensaje para la paz de este año y se ha despedido con afecto del presidente y de su mujer Kim Jong-suk. 대통령님, 주님께서 Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey. Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos
ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos con su teología, con este capítulo 23 en que encontramos el discurso de despedida. Aquí la preocupación, como decíamos, era el de abandonar el pacto del Señor, que encontramos también en otros pasajes de la Biblia, ciertamente. Aquí se habla del pasado y del futuro. Estamos en el capítulo 23, versículo 14-16. Sobre todo esto de abandonar el pacto del Señor. Ese pacto se puede quebrantar de muy diversas maneras, contraviniendo cualquiera de sus cláusulas. Aquí en concreto se piensa en el grave pecado de idolatría, principalmente el grave pecado de idolatría. Upea que dice Yagüero Sarai veñan de Yara, Ñandere Sarai y su hija Yañambo que veñan de Yara. Y nos vamos detrás de nuestros propios intereses. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque si vamos a leer hoy en día para nuestra realidad, esta sería la realidad, ¿verdad?, que nosotros encontramos. Sobre servir a otros dioses y prosternarse ante ellos es lo que encontramos continuamente en la Biblia. El Antiguo Testamento insiste mucho. Después de esa experiencia catastrófica, como le decimos nosotros, o cárabe, es decir, fueron al exilio, se van hasta Babilonia, los llevan presos, esclavos, ¿verdad?, a Babilonia, y bueno, ante esta situación, ciertamente que ellos comienzan a reflexionar, y ahí se dan cuenta que ellos se han disgregado, se fueron detrás de otros dioses. Y fíjense que ese es el problema que también nosotros muchas veces estamos viviendo en nuestro país, en nuestra iglesia, ¿verdad? Hay muchos que se disgregan. Recuerdo era mi congregación, nos congregamos ahí, pero en realidad lo que están haciendo es disgregando, ¿verdad? Se están disgregando, se están haciendo sectas, están protestando contra algo, ¿verdad? Entonces, en lugar de unir, de buscar, de ver soluciones, entonces uno prefiere disgregarse. Y todo lo que es disgregarse, entonces ya sabemos que nos lleva por el camino absolutamente de la tiranía, ¿verdad? De la tiranía, no solamente una tiranía humana de los gobiernos, sino que tiranía en el sentido del sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. O sea, no hay una unión, no hay un pensamiento, no hay un deseo de caminar juntos. Solamente cuando tenemos ideales que nos unan,
ahí entonces nosotros vamos a poder verdaderamente crecer. O sea, no es muy difícil crecer. Cuanto más disgregados, cuanto más ñañonero. A pegar con ñamoñe por un teo, hija ñamaña, peñan de roga, pupe, por ejemplo. La ñañona y nombaro, peñan de roga, pupe, hoy, diga, tú y movela ya. Hermano contra su hermana, que por terreno, que porque pea que amor, que por herencia, que porque pea y porque pea y yargel, pea y monda, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene después la disgregación y evidentemente que después ahí no se puede hacer crecer nada. Diga, tú y beñañe mongueta, diga, tú y beñande, ñaime, lleva oñón dive, jalanda ñaimero oñón dive, no diga, tú y bae, vela ya por la oñón dive, pavo. Y sin embargo, por eso es que la Biblia se escribe de un aspecto central y elemental que es la comunidad. ¿Por qué les parece que se insiste tanto? En concreto, el grave pecado es la idolatría para la Biblia. El grave pecado es la idolatría, porque es lo que nos divide, es lo que nos lleva detrás. Eso quiere decir otros dioses, otros pensamientos, otros deseos, otros intereses. Te va detrás de tu propio interés. No piensen que las sectas entonces van detrás de los intereses, ¿verdad?, de la comunidad o de la gente. Me hago detrás de sus propios intereses. Vayan a este yo bueno la idioma, entonces son elementos, ¿verdad?, que en el fondo nos lleva a una disgregación. Esto hace mucho que se escribe, ¿verdad?, pero así como se escribieron años atrás, eso se muestra hoy entre nosotros. Luego nosotros también vemos aquí la expresión se encenderá la cólera, ¿verdad? Se encenderá. Y estas son las consecuencias, como decíamos anteriormente también, ya en el capítulo 7, versículo 1 de este mismo libro, ahí nosotros encontramos esa cólera del Señor que se enciende, decíamos. Pero esa pues consecuencia nada más, consecuencia de una falta de toma de decisión en nuestro caminar cristiano. Y luego también la otra consecuencia, el hecho de que ustedes morirán inmediatamente, ¿verdad? Morirán inmediatamente. Si quebrantan la alianza, esa es consecuencia, ¿verdad? Es la muerte del pueblo, de la gente. Si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impuso, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Desaparecerán, ¿viste? Esto es consecuencia. Entonces no pensemos que la ira del Señor es así, de acuerdo a cómo se siente, ¿verdad? Pum, pum, pum. Y así nomás actúa, ¿verdad? Con rayos y que te tira y que te de yuca. No. Aquí lo que el autor sagrado te está diciendo, un accionar nuestro de esta manera nos lleva a la muerte. Y la muerte de un pueblo es cuando, por ejemplo, estamos llenos de corrupción, ¿verdad? Al final de cuentas estamos muertos. ¿Por qué? Porque no podemos decir que tú ya capua. Estoy en la Moriajúa. Estamos entonces en la Joga ya. Estaban entonces que están en cualquier librería, o sea, sin formación, sin educación, en las calles. No saben cómo afrontar la vida, sin trabajo, ¿entienden? Entonces, peago y signa, eso quiere decir ir detrás de los ídolos, por culpa, ¿verdad? Por culpa de unos, que después lo peor es que cuando se afianzan al poder, ¿verdad? Porque en las instituciones nosotros sabemos que después se institucionaliza, pero ¿qué es lo que en el fondo se está institucionalizando? En el fondo se está institucionalizando el mismo mal, ¿verdad? O sea, cómo hacer el mal, o mejor dicho, cómo proteger el mal, cómo proteger las acciones que van contra el mismo hombre, contra la misma dignidad. Entonces es una cosa bien complicada, no es fácil, evidentemente, porque aquí hay mucho egoísmo. Entonces, por eso la palabra es idolatría. Idolatría es ir detrás de otros dioses, detrás de otros intereses. Y si nosotros entendemos eso, claro que vamos a cambiar. Entonces, de esta manera, este capítulo 23 concluye, ¿verdad? Concluye diciéndonos y dejándonos en ¿cómo podemos decir? Ahí
como preocupados, porque la ira del Señor, dice, se nos va a venir encima. Si quebrantan la alianza del Señor, su Dios, la que Él les impuso, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de esta hermosa tierra que Él mismo les dio. O sea, pero nosotros desaparecemos. ¿En qué sentido desaparecemos? Y bueno, es la consecuencia, ¿verdad?, de nuestra misma acción, de nuestro mismo accionar. Muy bien, de esta manera entonces concluimos este capítulo 23 y nos abrimos, queridos amigos, al capítulo 24, que es, decíamos, el mismo final, tenemos el mismo tema, afrontando de una o de otra manera, pero la temática es siempre la misma, ¿verdad? O sea, es la despedida, el bye-bye aquí de Josué, que se despide de su pueblo. Estamos en el capítulo 24, del 1 al 28, que le llamamos la alianza, ¿verdad? La alianza de Siquem. Miramos un poco, Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río y le hice recorrer todo el país de Canaán. Bueno, aquí Josué, más o menos como también Moisés, tal vez aprendió, menos en Dúnera, Josué. Vaya, oye, Pediguri, es su gran papá, ¿verdad? Porque él fue figura, fue el que estuvo a su lado todo el tiempo caminando. Y él también comienza a hacer de nuevo un discurso donde está explicando y diciendo toda la acción de Dios en la vida del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos aquí reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología. Ahora nos encontramos con este capítulo 24 sobre el discurso, es una segunda versión. Vamos a mirar un poco cuál es el valor histórico, ¿verdad?, de lo que encontramos aquí. Quien lee el capítulo 24 se encuentra con una gran sorpresa. El pueblo y sus autoridades, los mismos que han cruzado el Jordán, llevando adelante la conquista, celebrando una ceremonia religiosa entre el Ebal y el Garitzín, repartido la tierra en nombre de Dios, aparecen ahora como personas de fe muy discutible, más propensos a la idolatría que a la fe en Yahvé. Parece que Josué necesita ofrecer su ejemplo y provocarlos con duras palabras para que prometan servir al Señor. ¿Cómo hay que entender estos datos tan extraños? Esa es la pregunta crucial, ¿verdad? Entonces, va a Etiopía. Yandeña por andu llego, a ver, lleva. Tamago lleguero batajina guria lleva. Peñan de Yaran Yandendía, Shacapaite, Yandeo me Eñande, Peñan de Una. Nos protegió, fuimos luchando, venciendo, conquistando la tierra. Hagoanga, sin embargo, estamos en una situación en que parece que son verdaderamente gente muy discutibles en el sentido de su fe, muy discutibles en el sentido de su fe. Y eso es lo que le preocupa, ¿verdad? Parece aquí a Josué. Y necesita, parece, ofrecer su propio ejemplo. Entonces, vamos a limitarnos a mirar un poco, guardando y estudiando algunos de los puntos y a ver cómo se nos ilumina. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué este capítulo 24? ¿Qué es lo que estaba pasando? Es decir, ¿cuál era entonces el contexto histórico de esta comunidad que escribe y que reflexiona sobre este punto? Los grupos yavistas recién llegados de Egipto propusieron la fe en Yahvé a los grupos no cananeos que vivían en el país. Esta idea se recoge y justifica más detenidamente, ¿verdad?, en los estudios que tenemos. La alianza de Siquem señala el nacimiento de la federación de las 12 tribus. Alianza de Siquem, parece que aquí entonces históricamente encontramos como una reunión, ¿verdad?, de las tribus de lo que se encontraban en la tierra prometida. La constitución de la anfictionía, es decir, el grupo que se reúne y que hacen un pacto, un beritz, y el establecimiento de Siquem como santuario central, donde se renovaba periódicamente la alianza. El autor y estudioso Noth cambió de opinión a propósito de Josué 24. Siempre mantuvo que este capítulo recoge una tradición, según él, que es una tradición muy antigua, muy antigua. Entonces, otros miran mucho más lejos, ¿verdad?, y piensan que Josué 24 se atribuye a la época de la conquista. O sea que esto sí que dicen lo que pertenece desde el inicio, ¿verdad?, desde el inicio, el capítulo 24, la conquista. Algo que ocurrió en tiempos de los patriarcas, cuando Jacob construyó un altar en Siquem, cuando estableció un acuerdo con los siquemitas
y enterró bajo la encina de Siquem las imágenes de los dioses extranjeros y enterró allí entonces a todos ellos. La alianza de Josué 24 estaría vinculada con estas tradiciones y reflejaría un acuerdo entre los antepasados de los israelitas y los cananeos. Entonces, esto sería si miramos de un aspecto de una tradición antiquísima, ¿verdad? De una tradición antiquísima, o sea, de los primeros, del tiempo de la conquista. Porque otros, como decíamos, dicen directamente que esto es un agregado posterior, ¿verdad? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que entrar, mirar, entender, buscar, comprender qué es lo que el autor sagrado nos está trayendo en el capítulo 24. Escuchamos el primer toque de atención en una línea totalmente opuesta, ¿verdad? O sea, considerando que este capítulo es una típica construcción deuteronomista de origen exílico. Son otros estudiosos que nos dicen, no, esta narración que encontramos aquí es de origen exílico, es decir, una construcción que se está haciendo sobre el contexto histórico y sobre las situaciones y dificultades que están viviendo. A partir de este momento, los autores se van a dividir en dos grandes grupos. Vamos a ver un poco. El primer grupo, los que encuentran datos antiguos en este capítulo 24 de la época de Josué o de la confederación de las tribus. Este es un primer grupo. Aquellos que encuentran entonces datos antiguos en el capítulo 24 y dicen, no, esto es antiquísimo, que está viniendo de lo antiguo. Otros dicen, quienes lo consideran una ficción literaria que refleja la situación de los siglos 8 y 7 del exilio o incluso de la época post-exílica. Entonces, aquí nosotros vamos entendiendo y vamos mirando cómo esto es considerado como una ficción, nos dice. Algunos en cuanto como datos verdaderos, antiguos, otros dicen es simplemente una construcción, es una ficción que trata de explicar evidentemente elementos que ellos vivieron, sobre todo durante el exilio. Ahora, en ese primer grupo de los que consideran una cosa ya antiquísima, en este fragmento que se escribe sobre una realidad antigua, se sitúan numerosos autores, pero es fácil advertir que cada cual ofrece su propia visión de los participantes en la ceremonia. Algunos encuentran elementos pre-deuteronomísticos, por ejemplo, es decir, más antiguos que la misma escuela deuteronomista. El núcleo histórico es una alianza entre el efraimita Josué, grupo de Egipto, y la otra parte central de Israel, Manasés Maquir, grupo del otro lado del río. Eso es lo que nos dice. Ahora, otros autores piensan que el actual relato deuteronomista, lo que nosotros encontramos, se basa en una tradición antigua sobre el compromiso que Josué imponía a su tribu, a las tribus de Palestina central, de adorar a Yahvé. Esta es entonces otra de las hipótesis, ¿verdad? Un autor italiano, Sogin, justamente dice en su comentario, defiende que el relato contiene elementos de autenticidad y antigüedad ciertas, entre otras cosas porque si fuese reciente, ofrecería a los samaritanos un argumento sobre la superioridad de su santuario siquemita. Entonces, piensa un poco y dice, bueno, si esto fuese así, verdaderamente, entonces toda la problemática que encontramos con los samaritanos se agudizaría, ¿verdad? Porque ellos entonces van a decir, se dan cuenta, aquí está. Aquí comenzó, ¿verdad?, el santuario. Este es el number one, no el de Jerusalén, ¿entiendes? O sea que aquí hay argumentos muy interesantes, ¿verdad? Cuando Sojin está hablando de esto y cuando nos está si estuviese antes, ¿verdad? Entonces con esto nos va a decir que esta es una construcción posterior, en todo caso, Yema. O sea, Pea o Utahina después de los otros escritos.
Volveremos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Frases de Domingo Sabio sobre confesión y la santidad. Prefiero morir antes de pecar. Las personas de carácter saben callar. Nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres. Quien agradece un beneficio merece que se le concedan muchos más. Me confesaré a menudo y comulgaré tan frecuentemente como mi confesor lo permita. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir
del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nos encontramos aquí con algunos de los temas importantes, ¿verdad?, que encontramos, entre ellos en este discurso final de Josué. Estamos viendo este capítulo 24 del valor histórico de esta narración. Algunos dicen directamente que son verdaderamente narraciones, pensamientos muy importantes, pero que son preexílicos incluso, ¿entienden? O sea que son antiguos, desde hace mucho tiempo. Otros, sin embargo, defienden y dicen que no, esta es una construcción muy reciente. El que estábamos mirando anteriormente, cuando concluíamos el bloque anterior, decíamos de este gran autor estudioso, Sogin. Este es un italiano muy interesante. Lo tuve como profesor también a Sogin, por lo menos algunos cursos así de paso. Él, por ejemplo, dice directamente que si fuese tan antiguo, entonces esto daría pie a un problema muy serio de la relación entre samaritanos y judíos. Porque si fuese de la época de la conquista, entonces con eso ellos tendrían un argumento para salvar y para decir que lo primero y lo esencial siempre fue el templo de Silo, es decir, lo que estaba en toda esa parte de Shiken, ¿verdad? Entonces, con eso tendrían el argumento. Este es el number one, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que ahora sería Jerusalén? ¿Cómo ahora sería ese lugar donde están los judíos? ¿Entienden? Entonces, son pensamientos y relaciones muy interesantes que está haciendo aquí el autor. Entonces defiende que el relato contiene elementos de autenticidad y antigüedad ciertas, entre otras cosas, porque si fuese reciente
ofrecería a los samaritanos un argumento sobre la superioridad de su santuario siquemita. Acepta como posible la explicación de otros autores y estudiosos, una alianza entre la casa de José y otros grupos residentes en la región. En su nueva historia de Israel, justamente, él escribe: encontramos materiales anteriores al deuteronomista, pero no concreta su contenido. Solo sugiere un acuerdo. Parece interesante la noticia implícita de una instalación pacífica de Israel en la región, llevada a cabo plenamente de acuerdo con las poblaciones locales. Esta es la novedad, ¿verdad?, de Sojin sobre todo. Entonces, claro, ¿verdad? Y entonces algunos elementos que se van colocando y nos va diciendo. Entonces el capítulo 24 nos hace pensar más bien como una cosa posterior, más que una cosa muy nueva. Y también otros autores piensan que Josué convence a las tribus del norte que terminarán formando parte de Israel. No sabemos si estaban las cuatro tribus o solo Zabulón y Sacar. Las más próximas geográficamente, Zabulón, Issacar y Neftalí, que son las que tomaron parte en la batalla de las aguas de Merón. La redacción final del capítulo transforma esta perspectiva en una asamblea de todas las tribus. Otro autor, Harosh, él coincide básicamente con otros autores en que se trata de un sermón del siglo VII, ¿verdad?, antes de Cristo. Pero le reprocha el no haber interesado por los nombres divinos en Josué, por la importancia del árbol y la piedra, que contradicen la mentalidad deuteronomista. El no captar que un sermón puede usar tradiciones antiguas. En consecuencia, cree que el capítulo conserva un recuerdo histórico de tiempos de Josué, en el que se produjo una confederación entre el clan de Josué, procedente de la Transjordania, y el clan residente de Jacob Israel hacia finales del siglo XIII. Imagínense, entonces, esto sería mucho más antiguo, ¿verdad?, según esta presentación. Pero no dice cómo se llegó del siglo XIII hasta el texto del siglo VII. Entonces, ahí está de nuevo la falencia, ¿verdad?, porque es muy difícil. ¿Cómo es que se llega, verdad? Si esto en el siglo XIII, ¿verdad?, y ahora tenemos en el siglo VII este texto, ¿cómo es que se llegó a eso? Ahora, otros dividen el texto en una serie de estratos, el capítulo 24, en una división. Afirma que el más antiguo está casi a los comienzos de la historia de Israel, porque el resumen histórico es al menos 200 años más antiguo que el Yavista, que se basa en él. Esto es mucho más de lo que el autor, por ejemplo, Noth, podría haber esperado. Otro autor, que se llama Bolim, el capítulo se basa en un documento antiguo. Él dice, es un documento antiguo ahora que tenemos nosotros, este capítulo 24. Y bueno, este documento tuvo una larga historia que quizá comenzó como el Hierus Logos, que se dice, ¿verdad? Y luego celebraba la constitución de la Confederación Sagrada de las 12 tribus de Canaán. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo esta reflexión y esta presentación. Estamos comenzando a presentar un poco la parte histórica, cómo los estudiosos interpretan este capítulo 24, que no es nada fácil, como se dan cuenta. Hay una corriente que dice que es un texto muy antiguo, que está hablando de situaciones bien antiguas. Y el segundo, que también veremos en nuestro próximo curso bíblico, son aquellos que dicen, no, este es un texto nuevo, es un texto reelaborado que hace una síntesis, ¿verdad?, en todo caso, de todo lo que ya se vino viviendo en Israel en ese tiempo.
y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.